Muy bien, buena tarde, bienvenidos a este nuevo video clase. Muchas gracias por ello. Pues en esta media semana, pues se recuerdan que hemos estado hablando de normativa de material, que es una norma diríamos un procedimiento escrito generalmente, sí, con un código por una institución que avala esto, donde se especifica qué es lo que hay que hacer cuando un proceso se repite muchas veces, múltiples veces para encontrar idéntico resultado. Es una condición hasta cierto punto ideal. Ahí está el estándar del más menos, tolerancia en medidas, más menos, un poquito más, un poquito menos, 5 milímetros, o por ejemplo, producción de refrescos más menos 5 milímetros, ¿verdad? Generalmente el fabricante, que le baje esos 5 porque ya voy juntando 5 milímetros y hasta que tengo, digamos, otro envase, pero estoy en más menos 5 milímetros, por darle un ejemplo, ¿sí? Esa es la tolerancia. Se repite eso múltiples veces, quiero buscar idéntico resultado, ¿sí? Decíamos que eso tiene situaciones absolutas, características absolutas respecto a temperatura, humedad, iluminación, etcétera. Después las relativas, por ejemplo, al tipo de persona, a la cuestión cultural, al medio, al ambiente, a la colectividad, ¿sí? Muy importante para qué va a servir la edificación, para qué voy a utilizar ese material y en base a eso se compra el material, ¿sí? Miren, materiales de construcción es más o menos, un poco forzado, como que uno en la carrera de medicina llevara un curso precisamente de fármacos, ¿sí? Aquí tenemos la familia de las penicilinas, de las amoxicilinas como una parte de las penicilinas. Aquí tenemos la familia de tal y tal cosa, de los antidepresivos, de la familia para la cuestión, digamos, los colirios para ojos, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay familias genéricas de medicinas y ahí entran después cuestiones específicas que es en algún momento donde entra el catálogo de medicina, ¿sí? Bueno, antiguamente miren lo que pasaba en medicina. Lo que pasaba en medicina, el médico tenía que saber formular, o sea, preparar su fórmula para que el boticario lo hiciera en la farmacia, ¿sí? La famosa receta no era más que, por ejemplo, por decirle algo, solo por molestar, aunque eso es un poco feo, pero digamos que tiene que llevar un 1% de ácido muriático, porque sabemos que eso, en exceso, ácido muriático nos va a matar, ¿ah? Digamos un 0.1% de ácido muriático con tanto de tal cosa, para tratar tal y cual dolencia, ¿sí? Entonces el médico formulaba la medicina. Uno de ingeniero, digamos, parte de este curso más o menos va por ahí. Funciona un concreto con estas características o un material con esta otra característica, digamos, para hacer una armadura, una sección de madera con esta medida de este tipo de madera, hay que formular el material de construcción como el antiguo médico. Esa formulación en el plano se llama especificación. Otra vez, esa formulación diciendo que hay que colocar en tal y tal cosa son las especificaciones del material, ¿sí? ¿Dónde queda eso? En planos, por favor. Cuando yo formulo mis planos, pues entonces tengo que decir qué material tengo que colocar y cómo, ¿sí? Entonces, viendo esto, pues no hay mucho problema que mencionar ahí con esta situación. Pero ahora, ¿qué ha hecho la industria de la medicina? Muchas de esas fórmulas se las ha apropiado el laboratorio, ¿sí? Ya le quitaron el chance al farmacéutico
La farmacia lo único que hace es un supermercado de drogas. Ya viene eso preparado. Ya viene etiquetado con nombre comercial. Los materiales de construcción van un poco por ahí. Material prefabricado, pues ya viene, digamos, con ciertas y tales características, con ciertas marcas. Por ahí va un poco esa situación, ¿sí? No olvide esta idea entonces que sale por la normativa. Se supone que si funciona bien la normativa, pues hay muchas ventajas. Facilita, digamos, la fabricación, una mejor competencia, una competencia leal. Todo el mundo está haciendo lo mismo bajo ciertos estándares. Hay más intercambio, hay más mercado y todas esas cosas, ¿sí? Otra cosa que hay que ser claro con los materiales de construcción. Mientras más especializado es un material, calidad de prefabricado, por ejemplo, voy a comprar material prefabricado. ¿Qué es lo que voy a hacer allí? Lo que voy a hacer ahí es ahorrarme mucho tiempo de fabricación. Ahora, lo que invierto de más, porque es un poquito más caro el prefabricado, me lo ahorro en mano de obra. Menos tiempo, posiblemente. Mucho menos tiempo de instalación. Más dinero en comprar material prefabricado, pero menos tiempo en instalación. Ahora, pasa una cosa importante ahí. Una cosa muy importante ahí. Tengo que hacer cierto balance porque cuando se especializa mucho el material prefabricado, no siempre cualquier mano de obra lo puede instalar. Y a veces una mano de obra un poco más especializada es un poco más cara, pero aún así tengo que medir eso contra el ahorro de tiempo y eso es dinero. Entonces tengo que revisar esas dos cosas. Bien, de forma así muy sencilla, cuando son trabajos pequeños, volúmenes pequeños, una reparación de alguna pequeña casa, alguna situación, digamos, de incluso construir algún pequeño apartamento o incluso una casita, generalmente es mucho más económico trabajar con lo tradicional, ¿sí? A partir de cierto volumen ya empieza a salir más económico el prefabricado. Digamos que usted tiene que construir un condominio, unas 25 o 30 viviendas, todas más o menos igualitas. Mejor utilice prefabricado, por ejemplo, para construcción de losa, cuestiones de muro. Le va a ahorrar mucho tiempo, menor cantidad de mano de obra. Miren, lo más difícil de esto, por favor, y eso nunca está en los libros, lo más difícil es tratar con personas. Tal vez uno se ve como ingeniero civil atrás de una mesa de dibujo, haciendo cálculos de computadora, cálculos estructurales, por ejemplo, dibujando planos, calculando esto, calculando lo otro, haciendo topografía. Está bien, es parte de, pero, al final lo técnico, o sea, elaboración de planos, presupuesto, ¿sí? Eso implica diseño, uso de software y toda esta cosa, al final puede que sea la mitad, el 50%, el 40%, el 35% del proyecto. El resto es gestión. ¿Y qué implica la gestión? Ir a tratar con el comprador del proyecto, por un lado, en el otro lado estar tratando con la mano de obra, ¿sí? Si soy muy tímido, ¿sí? Si si soy de pocas palabras, pues no sé hasta cierto punto que anda haciendo uno en ingeniería civil. ¿Por qué? Porque hay que aprender el negocio, hay que aprender a tratar a las personas, ¿sí? Miren, un ejemplo clásico que siempre pongo en este tipo de tema. Si alguien conoce a Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Con obras clásicas del Renacimiento que gustan hasta el día de hoy, por ejemplo en su currículum, la decoración de la Capilla Sixtina, puede que alguien haya ido a la ciudad del Vaticano, ¿sí? Es un pequeño estado entre la ciudad de Roma. Va a la Capilla Sixtina, que era la capilla privada del Papa,
todas esas pinturas técnicas de fresco, pues en algún momento está el gran maestro Miguel Ángel Buonarroti. Solo son unas pinturitas, diría alguien. Cuidado con eso. Se piensa que el área de toda esa técnica de fresco para las pinturas de la decoración de la capilla papal, más o menos es un área de 4.000 metros cuadrados. Oiga, 4.000 metros cuadrados. ¿Y eso qué? Resulta que es más o menos que usted tuviera que decorar, hacer dibujos, pintar en un lienzo, en una superficie de 10 cuerdas de terreno. Ojo, 10 cuerdas de terreno. De hacer grabados, dibujos y para decorar la capilla del Papa. No es tan sencillo. Ya pintar todo eso no es tan sencillo. Posiblemente había que hacer bocetos, ¿sí? Ideas de cómo iba a quedar eso. Muy bien, ¿qué es la técnica del fresco? Pues digamos, como ven esto blanco sobre la melamina, la proyección, el fresco no es más que colocar cal, encalado, blanco, cal blanca, como ver esas paredes blancas, que en esas casitas de techo de barro, por ejemplo, muy clásico, colonial, ¿sí? Es ese encalado, digamos, ese repello, digamos, clásico del tiempo de la colonia, sin color, blanco. Y cuando todavía se está un poco fresco, empiezo a dibujar y empiezo a pintar. Esa es la técnica del fresco. Bueno, primera dificultad. No iba a pintar sobre la superficie de la tierra como hacer un plano. No, tenía que hacerlo en bóvedas, en cúpulas, tenía que estar en andamio. ¿Sí? Bueno, Miguel Ángel, más que ojo con esto, parte importante de la clase de hoy, Miguel Ángel Buonarroti, más que ser un buen artista con obras clásicas que gustan el día de hoy, fue un buen administrador de personal. ¿Otra vez? Miguel Ángel, más que ser un buen artista con obras clásicas que gustan el día de hoy, como por ejemplo la Piedad de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, fue un buen administrador de personal. ¿Sí? Uno de ingeniero civil tiene que ser un buen administrador también de personal. Tiene que saber, disculpe la expresión como dice vulgarmente, casaca fina con la gente, pues en buen sentido. Tiene que saber negociar con la gente. Miren, entre las cosas ahí que suena de chiste y eso hablamos ahí de Miguel Ángel, ¿será que él solito podía haber pintado eso? El mito lo pinta así, no, él tenía todo un equipo de trabajo. Imagínense, necesitaba quien preparara la cal, quien moliera la cal, primero quien comprara, seleccionara la cal, quien apagara la cal, ya compramos los terrones, hay que echarles agua para apagar la cal, moler la cal, no es tan sencillo, ¿sí? Después de eso, preparar la pasta de cal y alguien que le apoyara o un equipo que le ayudara a encalar, o sea, colocar esa pasta de cal en las bóvedas de la Capilla Sixtina, ¿sí? Bueno, ¿y después qué? Pues necesito el color. ¿Será que en esa época, en el Renacimiento, siglo XV, por ejemplo, yo podía ir con mis tarjetitas de color a una venta de colores, por ejemplo? Mire, fíjese que quiero este y este color, de esto quiero una cubeta, de esto quiero 2 cubetas, de esto quiero un galón. No, hasta eso ha hecho el material de construcción hoy día. Ya viene preparado. Una gran ventaja, solo necesito un vademecum o un catálogo de material de construcción para saber qué comprar. ¿Sí? Como un recetario, como un catálogo de medicina. Ahí están los médicos con su catálogo de Merck, por ejemplo, ¿sí? O su catálogo de Hatch, ¿sí? ¿Sí? Viendo, digamos, ahí qué medicinas hay, cuáles están en experimentación, cuáles están ya disponibles en el mercado. El visitador médico pues más o menos tiene nociones de lo que pasa ahí con las familias de medicina y más o menos para qué va esto y lo otro,
pues va a visitar al médico para, mire, tenemos estas pastillas que pueden servir para esto, este jarabe que puede servir para esto, pero le ofrezco esto y si me compra esto, pues le doy comisión, ve, compra-venta. Material de construcción a veces va por ahí, ¿sí? Ahora, una cosa importante en todo esto. Ojo, estoy pensando en voz alta, es un punto de vista de mi persona, usted puede estar de acuerdo o no. La construcción, todavía me atrevo a decir que en Guatemala, y en especial en el interior de Guatemala, todavía es una artesanía, no es industria todavía. Ya mero quiere ser industria. Es que el sector de la construcción, ¿será que es industria? Pues en algunas partes más o menos ya eso ya es así. En otras partes todavía no, es artesanía. Mucho del proceso de levantado de muro, de colocación de acero, de fabricación de losas, todavía es artesanía. La mano de obra feliz porque tiene mucho que hacer, ¿sí? Va a ser prefabricado, híjole, mejor voy a ver cómo cobro más porque aquí no voy a durar mucho tiempo. Después, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a trabajar? Sí, eso es lo que ve la mano de obra. Generalmente ven una amenaza en el material prefabricado. Ese material no lo sé trabajar. Mejor no, ingeniero. Fíjese que me salió otro trabajo por aquí, por allá, con tal de no dar mi brazo a torcer, pero en realidad no sé trabajar ese material. Entonces puede que sea un poquito más cara la mano de obra. Es ingeniero, ya coloqué eso, ya trabajé aquí, allá, se lo puedo demostrar. Bueno, muy importante por supuesto la supervisión, pero podemos ir por ese lado. Ahora, ojo con esto. Miguel Ángel entonces, un buen administrador de personal, sabía cómo manejar al personal, cómo administrar esa relación con su equipo de trabajo. Necesitaba quien le preparara la cal, posiblemente necesitaba a alguien especialista que tuviera experiencia en armar andamios, no solo armar andamios, sino conseguir madera y armar andamios. Todavía no habían andamios de metal como hoy día. Diríamos hoy día, al día de hoy, perdón la repetición, necesitaba de un estructuralista, alguien que le armara los andamios. Pónganse a pensar en eso, en la parte del equipo de construcción, ¿sí? Y después, alguien que le ayudara un poquito con el color, porque había que preparar color, ¿sí? No había tiendas de color como hoy, ventas de pintura, ¿sí? Por ejemplo, colores rojos, colores tierra, óxidos, pues a base, digamos, de trabajar con pirita de hierro, ¿sí? Azufre, por ejemplo, colores como el amarillo, el blanco, por ejemplo, el plomo. Bueno, algunos de esos hasta se envenenaban un poco. Se utilizaba un poco de mercurio y cosas así. Interesante. Entonces fíjense que para antes ser uno un pintor, que uno saliera de un taller de algún artista famoso en esa época, antes de dominar el arte de la pintura, el arte del trazo, antes de eso, uno tenía que dominar el arte del color. ¿Y eso qué? Tenía que dominar el arte y la ciencia para preparar los colores para pintar, ¿sí? No era así nada más. Entonces había gente que posiblemente llegaba de niño, posiblemente un preadolescente, un jovencito de unos 10, 11 años, entraba al taller, posiblemente pasaría unos sus 5, 6, 7, 8 años de su vida, primero pues aprendiendo cosas de color como ayudante, ¿sí? Cuando ya miraban que ya más o menos manejaba eso, posiblemente ya le enseñaban algunas cosas de trazo, ya empezaba a hacer sus primeros intentos de pintura. Estoy hablando de Miguel Ángel, una cosa así como eso, una situación así, hasta que ya más o menos manejaba lo que necesitaba, ¿sí? Ahora, eso implicaba en ese caso, por ejemplo, tengo a alguien que es buenísimo, es el mejor para hacer encalado, pero como sabe que es bueno,
igual que pasa hoy, abusa del trabajo. Por ejemplo, hoy día tengo gente que es muy buena para manejo de maquinaria. Diríamos que cuando voy a necesitar una retroexcavadora o una mano de mica, sí, que estoy haciendo esto, estoy jalando tierra, ¿cómo hago para contratar a un buen operario de maquinaria de construcción, digamos como una retroexcavadora y una mano de mica? Mire, podrán traerle el montón de cartas de recomendación, que está bien, por supuesto, pero lo más importante, si usted tiene ahí el equipo, llévelo y llévelo y póngalo a manejar la máquina y usted vea cómo maneja la máquina. Si maneja la máquina muy suave y todo lo hace bien, usted tiene experiencia, puedo trabajar con él. Si ve que la máquina medio se traba y todo va muy fuerte, no tiene mucha experiencia. Bueno, vamos a ver si lo contrato o no, ¿verdad? Estamos en eso. Tengo que ver la cuestión del desempeño. Mucho de esto todavía se maneja hoy día así. Pero hay gente, así como este preparador de cal, que es el mejor. Hay algunos, por ejemplo, algunos operarios de mano de mica, de retroexcavadora, son excelentes, lo hacen bien y lo hacen rápido, que es lo mejor. Bueno, me conviene por cuestión de rendimiento, de tiempo y dinero. Pero como sabe que es bueno, el lunes cuando yo lo necesito, todavía está celebrando el fin de semana. Todavía está en estas. Ay, solo porque es bueno me aguanto. El mejor remedio para eso, si usted encuentra una persona igual de buena y ve que tiene competencia, pues adiós problemas alcohólicos. Él va a ver cómo le hace para estar bien en el trabajo. Sabe que no es insustituible. Cuando la persona, el compañero de trabajo, se siente que es intocable, insustituible, ahí uno ya cometió un error de administración de personal, porque él va a abusar, porque sabe que él es bueno, ¿sí? Entonces, incluso hasta esa gente hay que saber cómo pagar la semana, cómo pagarle el mes, cómo pagarle la quincena. Hay que tratar con ellos para... Miren, el problema es este. Incluso ahí uno se convierte en ese administrador de personal, uno no deja de hacerle también de motivador, igual que uno de docente ante ustedes, uno no deja de hacerle de motivador, de pastor, de cura, de todo lo que sea necesario, con tal de que avance el proyecto, ¿sí? Y es muy importante escuchar, observar a las personas por esta razón. Y ahí, mejor si uno en su momento tiene mucha habilidad de relación interpersonal. A veces en la mano de obra hay nexos familiares, ¿sí? Muy importante saber, ojo con esto, otra lección importante para la clase de hoy, muy importante saber con quién estoy trabajando. ¿Por qué? Las tensiones familiares pueden influir en ello. Bueno, un momentito, tengo un pequeño problema aquí con la cámara. Mucho cuidado entonces con el manejo de personal. Uno tiene que saber incluso hasta cómo hacer los debidos pagos, cómo hacer las debidas cancelaciones de eso. Y salía porque estábamos hablando, en lo que arreglo la cámara, ya estamos otra vez en el aire, perdón, necesitaba un poquito de carga. Lo sacaron. Bueno, terminemos con su interpretación, con su intervención rapidito. Perdone, fíjese que me imagino que sus clases están siendo grabadas, ¿verdad? Así es. Ingeniero, perdone, yo le quería preguntar a los compañeros si hay algún grupo de WhatsApp de este curso. No, todavía no tenemos. No tenemos. O sea, las grabaciones, por favor, de estos videos, porque eso sí puede ser importante, si hubiera comentarios. Por favor, como es, no sé si es primera vez que lleva clase conmigo,
Sí, ingeniero, yo sí. Bueno, permítame presentarme. Mi nombre es César Grijalva. Todas las clases las va a encontrar con este nombre. Búsquenme así en el canal de YouTube. Ahí va a encontrar todas las grabaciones, por favor. Si saliera alguna duda de la grabación, pues no está de más, puede escribirme a los comentarios del respectivo video, por favor. Esto va para los que les interese también. Entendemos por esta situación de huelga. Comentarios. Uh-huh. Ah, muy bien. Uh-huh. Pueden, digamos, ahí ustedes revisar eso. Ingeniero, perdone, no puede apuntarme su correo ahí también o aquí en el chat. Sí, con gusto. Para comunicarme con usted. Bueno, después de la cara, a través de correo. Bueno, igual para todos, voy a escribir ahorita mi correo institucional acá. Este libreto de clase me lo pueden solicitar por este medio. Con algunos de ustedes ya se ha hecho. Para que se sepa, este es el libreto, el guión de clase, ¿sí? El guión, digamos, de los videos. De los videos de estos aportes sería lo correcto en este momento. Ahí tienen ustedes el correo cesargrijalva@cunoc.edu.gt. Si necesitan este material, pues escríbanme ahí. A vuelta de correo lo puedo mandar de vuelta. ¿Sí? Perdón la repetición que estoy haciendo de nuevo. No sé si voy contestando un poco las preguntas. Muy bien, de acuerdo. Bueno, entonces, si hubiera otra duda, pues con mucho gusto. ¿Algún otro comentario? Me voy a quitar ahí. Sí, ingeniero, yo tengo, pero yo se lo voy a enviar por correo. Porque va a estar bien. No interrumpirlo más. Va a estar bien, de acuerdo. Y se entiende por la situación que estamos pasando ahora, con mucho gusto. Entonces, miren, muy importante esto que estábamos por hablar en este momento. Bueno, también importante la participación de los que quieran hacerlo. Sabemos que esto es voluntario. Por favor, que quede claro que esto es voluntario, ¿sí? La cuestión es que las tensiones familiares, cuando hablamos de mano de obra, también es importante tomar eso en cuenta en el desempeño del proyecto. Miren, el típico ejemplo, digamos, en un equipo de albañilería. Resulta que ahí estaba un personaje con su cuñado, ¿sí? Un personaje que llega con el esposo de la hermana, ¿sí? Y resulta que el cuñado una de estas noches se portó mal y tuvo un poco de problema con la esposa, ¿sí? Y se fue a quejar, se fue a llorar con el hermano se enojó con el cuñado y son compañeros de trabajo en el mismo proyecto, ¿sí? Con tal de que el otro quede mal en algún momento, pues a veces le boicotean el trabajo, ¿sí? Estaba haciendo, por ejemplo, algún tipo de alisado, de repegue en un descuido, con una punta y con un martillo. Mire lo que hizo, como quien dice, mire lo que pasó, como quien dice, sáquelo, ¿no? Tome represalias contra él. Miren lo que pasó con esta persona, no está trabajando bien. Quieren hacerlo quedar mal. Al final, ¿cuál es el problema? ¿Quién va a reponer ese trabajo? Ellos no. Y no solo eso, no solo hay que reponer el material que dañaron, sino tiempo perdido. Dos cosas hay que reponer ahí. Entonces, mucho cuidado con quién está trabajando uno. Hasta de eso en su momento, no que uno quiera averiguar la vida y milagro de todo el mundo, pero algunas cosas básicas como equipo de trabajo es importante. ¿Por qué? Porque al final perdemos todos con ese tipo de problemas. De algún modo, pues también implica cierta habilidad en conciliación, en resolución de conflictos por esa situación. Mucho de eso está en el contexto familiar, en el que está presente en ese equipo de trabajo.
Entonces cuidado con eso, porque para eso no nos han hablado mucho de ello. Pues miren, no solo la carrera esta del CUNOC de Ingeniería Civil tiene ese problema, casi la mayor parte de las carreras de ingeniería en las universidades, no solo de Guatemala ni de Latinoamérica, sino del mundo, no le dan a veces mucho espacio a este tipo de problemas. Puede que a uno solo lo especializaron, uno estudió ingeniería civil, materiales, cálculo aquí y allá, está bien, fabuloso, ¿sí? Pero implica, digamos, que si yo me veo como un comerciante de ingeniería administrando proyectos, pues no está de más que vaya a estudiar un poquito sobre relaciones humanas, sobre gestión de personal, ¿sí? Y otra cosa que suena feo decirlo, suena feo, hay que ser claro, pero no deja de ser una realidad. Desafortunadamente a veces la mano de obra no le gusta que uno la trate muy bien, se oye feo. ¿Por qué? Porque a veces la amabilidad se confunde con debilidad. Como él es muy amable, él es débil. Yo hago lo que quiero, hago capricho y todo. Hasta que uno los pone en jaque. Miren, disculpen. No, eso no es así. O, sin que lo esperen, bueno, aquí está su tiempo fuera. No me sirve por esto y esto y esto fuera. Voy a contratar nuevo personal. Hasta que lo venga uno así de ingeniero. ¿Y qué pasó? No, ingeniero, disculpe que no sé qué, que no sé cuánto que me hubiera dicho. ¿Para qué? El problema en parte en lo que es el ámbito de construcción, un poco como era, digamos, el tiempo de la ley seca en Estados Unidos, en la época de los gángsters. Y eso lo decía Al Capone, lastimosamente. Como le digo, se oye feo, lastimosamente hablando, pero no deja de ser real. Muchas veces la amabilidad se confunde con debilidad. Esa es otra cosa que a veces es un poco de un impasse que ¿qué hago en algunas situaciones? ¿Sí? Entonces sale por la importancia, todo sale por normativa, proceso constructivo, la importancia en el manejo de personal, la importancia de estar en el proyecto, de estar escuchando, de estar viendo, eso de estar viendo, escuchando, entiéndase como trabajo de supervisión. Miren, y hablando de supervisión, un principio que le puede ser útil, a veces uno de ingeniero recién graduado, uno no sabe cobrar. Fíjese, ingeniero, le dicen gracias al docente, fíjese que me sale un trabajito de ir a supervisar esto y lo otro, pero no sé cuánto cobrar, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos de supervisión, y esto por favor tome nota, un principio general, la supervisión aprox 10% del tiempo de obra. Por ejemplo, hay que hacer un levantado de muro para 30 días calendario, pues al menos 3 días de supervisión, ¿sí? Tengo que cotizar 3 días de supervisión, ¿sí? Un muro para 30 días calendario, al menos 3 días de supervisión, ¿sí? Más o menos usted va cobrando el día, más o menos, por ejemplo, si hablamos de la hora 100, 150 la hora, por ejemplo, estamos hablando que 8 horas, estamos hablando de un día de trabajo de 800 a 1200 quetzales, un poquito más, si hay que considerar viáticos y otras cosas como ello. Y usted más o menos cotiza al menos 3 días. Ahora, ojo con algo. No es que son 3 días de corrido. No. Lo que uno tiene que hacer, digamos, si hablamos de 3 días de supervisión, que son 24 horas de supervisión, 8 horas laborales para un día, 3 por 8, 24 horas.
hay que distribuir esas 24 horas en puntos críticos de levantado de muro, ¿sí? Hay que ir a ver primero cómo quedó la limpia y chapeo al momento de que empiece el trazado, ¿sí? Hay que ver que haya quedado bien hecha la limpieza, bien hecha la excavación, ver que esté bien armado el acero que se va a colocar y que empiece bien el emplantillado. Ahí pues ya uno más o menos puede dejar eso. El arranque era crítico. Posiblemente unas 2 o 3 visitas, unas 2 visitas de 4 horas, o unas 3 visitas de 3 horas, por ejemplo. Hay que cobrar viáticos ahí sí, además del tiempo de supervisión, para ver el trazo, para ver el corte donde va el cimiento, después para ver cómo está quedando ese acero de lo que es el cimiento corrido y la colocación, digamos, de lo que son las costillas y los castillos, digamos ahí las mochetas y todo eso. Después empezar a ver cómo queda el emplantillado y empieza el levantado de muro. Posiblemente una visita intermedia, cómo va el muro, y al final, ¿sí? Entonces, diría que al menos el 10%. Pero puede que aquí haya que ver alguno que otro detalle que es importante. Entonces puede que uno cotice un poco más de tiempo de supervisión. Al menos 10% del tiempo de trabajo estimado, al menos 10% en supervisión. Es un principio básico para saber cuánto voy a cobrar, digamos, cuando me cae ya un trabajo de este tipo de manejo de materiales de construcción. Algo muy práctico. De esto pues estamos sacando en la clase de hoy, en el video de hoy, en el aporte de hoy. Pues lo que estoy haciendo es que me fui al campo, me fui a hablar de mano de obra, nos fuimos a hablar de supervisión, nos fuimos a hablar de colocación de material y todas estas cosas. Y por supuesto ahí la importancia entonces de manejar de forma correcta y debida toda esta situación que estoy hablando. Si no, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido, puesto que podemos ver que pues no hay supervisión, la mano de obra hace lo que quiere, no está, digamos, esa cuestión de llevar ese proyecto a la meta con el estándar que yo quiero. Ese estándar, insisto, es lo que se conoce como norma de construcción, ¿sí? Entonces habíamos visto también que ahí tengo que tener idea para qué va a servir la edificación, tener una idea con eso, empiezo a hacer selección del material, pues tengo estas posibilidades, empiezo a ver qué información tengo sobre esos materiales. Muy importante ahí, como les digo, en cuestión de servicio, ¿sí? Si tengo, digamos, información técnica, especificaciones, si hay, digamos, ensayos de laboratorio, si por ejemplo voy a comprar piedrín o voy a comprar arena, si tengo ahí la granulometría, la densidad, la humedad natural, ya solo es cuestión de colocar esos datos y empezar a hacer diseño. Ahora, poníamos un ejemplo, nunca den nada por sentado. Hemos tenido casos donde una supuesta marca reconocida ofrece cierta garantía, pero en realidad no es así. En realidad es una cosa muy diferente. ¿Sí? Es lamentable, por supuesto, que es lamentable, pero sí, digamos, ahí lo que importa es el criterio de uno de ingeniero para tomar una decisión con respecto a eso. Entonces sale precisamente por la administración del material, hablando de la cuestión cómo hago para seleccionar un material. Se recuerdan que algo de esto habíamos platicado en estas últimas clases, ¿sí? Habíamos hablado de las normas y, por ejemplo, por su naturaleza, estamos en la página 6. Pues tengo científicas o fundamentales, por ejemplo, ahí podemos hablar tolerancia de medidas, sistemas de medidas, ¿sí? Industriales o técnicas, por ejemplo, normativa para fabricación de bloc, normativa, digamos, para fabricación de acero de construcción,
etcétera. Por su ámbito de aplicación puedo tener normativa nacional y normativa internacional. Ahora, fíjense que en esto, igual que cualquier producto, los materiales de construcción a veces sí importa el sello o marca de conformidad con la normativa. ¿Qué es la marca? ¿De dónde viene el nombre de la marca? La marca no es más que el distintivo gráfico, un nombre y un distintivo gráfico del fabricante, ¿sí? Digamos, esto lo hizo fulano de tal, o la empresa tal, ¿sí? Por ejemplo, cuestión de vehículos. Vemos, por ejemplo, ahí la famosa estrella de 3 picos. Bueno, este es un vehículo de la Mercedes-Benz. Ahora, ¿qué viene a nuestra mente? Toda la tradición que tiene esos vehículos. Ya sabemos que es un vehículo de lujo. Es caro, ¿sí? O por ejemplo, vemos en algún momento los dos círculos ahí entrelazados en uno más grande. Esto es Toyota. Ya sabemos que tiene un alto valor de reventa. Esa es la función de la marca. Identificación. Los materiales de construcción igual, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo en algún momento compro X o Y tipo de pintura. Por ejemplo, en algún momento, si hablamos de pintura para pared, tal vez una de las pinturas que más problema en mi caso me ha dado, por ejemplo, es la pintura de la paleta. ¿Cómo cuesta que agarre un color parejo? ¿Sí? Obviamente hay marcas un poco más caras que sí dan un poco mejor rendimiento, o dan mucho mejor rendimiento, ¿sí? Esa es la función de la marca. Identifica tradición, características, alguna particularidad que tiene el producto. Esa es la función de la marca, es una identificación. La marca no deja de ser un bien de capital. ¿Por qué es un bien de capital? Porque le ayuda a promover las propias ventas, ¿sí? Hay marcas que tienen mucha tradición, ya sabe uno qué esperar de ellas. Hay otras que uno ve esta marca, saber de dónde es, saber cómo funcionará. Importante ahí, no solo lo conocido que sea, nos interesa la relación beneficio-costo y también en las marcas a veces hay diferentes segmentos o líneas de productos en función del tipo de mercado. Esto es lo más económico, lo más popular, que funciona en esto y lo otro. Si usted quiere algo un poquito más fino, usted tiene esto y lo otro. Mire, en el negocio de la construcción rara vez vamos a encontrar clientes que piden calidad. La mayoría busca precio. Como cualquier cosa, el mercado de Guatemala es especialista en eso, ¿sí? Pero más a veces aparece por ahí un otro cliente que quiere calidad, no tanto precio. Eso usted tiene que tenerlo claro. Uno sabe que generalmente la gente busca el mejor precio y se acabó. No está viendo tanto calidad, a menos que sea una situación extraordinaria. Pero eso no quiere decir que, y ahí uno tiene que tener cierta habilidad. Va a aparecer alguien que va a pedir calidad, no tanto el precio. ¿Puede existir eso? Sí. Entonces la marca, por ejemplo, como cualquier producto, pues es la necesidad de asegurar que un producto sea fabricado adecuadamente y es una garantía al consumidor, protege al producto, ¿sí? Elimina competencia, valora más el producto, impulsa la fabricación a mejorar calidad, extiende el campo de la normalización y amplía el mercado del producto, y a veces es un buen argumento de venta y reventa. Por ejemplo, cuando hablamos de Toyota, digamos, por ejemplo, si hablamos aquí en las partes no urbanas de Guatemala, ¿cuánto se aprecia, digamos, un Toyota Hilux o un R5, por ejemplo?
cómo en algún momento esa línea de pick-up Toyotas de Tacoma de los años 90 pues no funcionó aquí, no cumplía con las expectativas del viejo Hilux, que traía un marco de doble refuerzo, ¿sí? Y lo que era suspensión de ballesta, ¿sí? Pues ya sabía que ese carro, pues como decía después el argumento de venta de la misma Toyota, si es Toyota, maltrátelo pues, ¿sí? Buen argumento, no solo de venta, sino de reventa. Problemas con eso, vehículos muy cotizados, de los primeros en robo, y eso implica que si quiero comprar un seguro para un vehículo Toyota, pues el seguro no es tan barato por el riesgo, ¿sí? Hasta en eso hay que pensar, por favor. Lo mismo maquinaria de construcción, digamos aquí en el medio, digamos de las marquitas así más conocidas y que tienen un buen respaldo. Hablando de marca, podemos hablar por ejemplo de Caterpillar, ¿sí? Caterpillar es carísimo, pero claro, usted encuentra zapatos, encuentra equipo, encuentra repuestos, caro, pero lo encuentra. Y encuentra asesoría, que es lo mejor, ¿sí? Igual ahí uno necesita zapatos especiales, no es gracia que solo porque quiero llevar y darme mi paquete que llevo mis botas Caterpillar. No, es bote especial para trabajo con maquinaria que me va a proteger los pies. Para empezar llevan punteras de acero, si me cae un equipo pesado no me va a despozolar el pie. No, hay un casco protector que protege mis pies, ¿sí? No es así nada más, ¿sí? Podríamos hablar de Caterpillar, podríamos hablar de otra marca, por ejemplo, que es muy conocida, o sea que tiene muy buen respaldo. Podríamos hablar incluso de maquinaria como, bueno, en segundo lugar podríamos hablar de JBR. Un poquito más atrás va más para la línea agrícola, hablemos de maquinaria de Hyundai, ¿sí? Posiblemente después tenemos Hyundai y todas esas maquinaria china, ¿sí? Pero sale por esto, ¿sí? La garantía, cuánto esperamos, cómo esperamos que funcione el producto, ¿no? Aquí estamos hablando de material de construcción, también válido para maquinaria de construcción. Muy bien, voy sobre el tiempo. Un buen punto entonces para dejar nuestro aporte y nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, con permiso. Les agradezco su participación.